Saludos para todos los oyentes que nos acompañan en el recorrido por la historia antigua. Mi nombre es Clever Hugo Mora, estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Uniminuto, y el día de hoy hablaremos de los orígenes de la cultura romana y los comienzos de la República. Acompáñenme. Roma, acerca de sus mitos y leyendas fundacionales. La leyenda de Rómulo y Remo es la más famosa y fundamental para la fundación de Roma. Según esta historia, los gemelos Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y Rea Silvia, una vestal que fue madre a pesar de su voto de castidad. El rey Amulio, tío de Rea Silvia, temía que los gemelos destrozaran su poder, por lo que ordenó que los niños fueran arrojados al río Tíber. Sin embargo, los gemelos fueron salvados por una loba llamada Luperca, que los amamantó y cuidó hasta que fueran encontrados por un pastor llamado Faustulo. Al crecer, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad, pero surgió una disputa sobre el lugar de la fundación. Remo se burló de los presagios de Rómulo, lo que llevó a un enfrentamiento entre los dos. Finalmente, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la nueva ciudad, a la que llamó Roma en honor a sí mismo y a su linaje. Este mito es fundamental para la identidad de Roma, ya que asocia la fundación de la ciudad con el poder divino de Marte, el conflicto entre hermanos y la idea de que Roma fue fundada en un acto de lucha y supervivencia humana, que se refiere al proceso por el cual un grupo de personas o una comunidad crea una identidad común, es decir, la formación de un nuevo grupo étnico a través de la función o integración de diversos pueblos, culturas o comunidades, que en el caso de Roma estuvo vinculada a la expansión y asimilación de numerosos pueblos bajo su control, así como la creación de una identidad colectiva. Se pueden destacar eventos cruciales como la función de los pueblos latinos y sabinos para formar una identidad romana, la integración de los latinos, pueblo indígena de Lacio, y los sabinos, un pueblo itálico que fue de las primeras manifestaciones de etnogénesis romana. Igualmente, la conquista y asimilación de pueblos itálicos, Roma, a medida que se expandió por la península itálica, absorbió y asimiló los pueblos como los etruscos, samitas y campanos. Aunque algunos pueblos fueron derrotados y se les impuso la hegemonía romana, en muchos casos se promovió la integración mediante acuerdos de concesión de ciudadanía romana. Con el tiempo, estos pueblos adoptaron las costumbres, el derecho y las instituciones romanas, lo que llevó a una etnogénesis regional en el marco de la cultura romana. Se hace referencia tanto a los desplazamientos del propio pueblo romano como a los desplazamientos causados por las políticas expansionistas del Imperio Romano. Algunas de las más representativas fueron la migración de los latinos y fundación de Roma, las guerras sámitas y el traslado de pueblos itálicos. Durante las guerras sámitas, que fueron una serie de conflictos entre Roma y los pueblos del sur de Italia, Roma no solo logró vencer a los samitas, sino que también forzó el desplazamiento o la asimilación de los pueblos. Durante la expansión por el Mediterráneo y las migraciones forzadas, a medida que Roma se expandió por el Mediterráneo, durante las guerras púnicas, la conquista de Grecia y las campañas de Asia Menor, muchos pueblos y tribus fueron desplazados o integrados al imperio. Culturales. En la cultura romana es poseedora de un gran legado a nivel cultural, que sigue influyendo en diversas facetas de las civilizaciones modernas. Dentro de los elementos más importantes se encuentran el derecho romano, que incorporó los principales conceptos del derecho romano, la lengua y la literatura, contando con el idioma del latín, que es la lengua de los romanos, sigue teniendo impacto significativo en las lenguas modernas. La arquitectura romana, tanto en la ciudad como en la infraestructura, tiene un legado significativo. Construcciones como arcos, bóvedas, cúpulas, teatros y anfiteatros sirvieron como modelos para la construcción y espacios públicos. La estructura política romana y sus instituciones influyeron profundamente en la organización de los gobiernos modernos. Y la religión y la mitología romana adoptaron muchas influencias de los pueblos con los que interactuaban, como los griegos, con sus mitos y dioses, que tuvieron un gran impacto en la cultura europea. El arte y la escultura romana, influenciado por el griego, pero con su propio estilo.
En la filosofía y la educación romana también se absorbió y se difundieron las ideas griegas y sus contribuciones al pensamiento occidental. La evidencia material son esenciales para comprender la historia y la vida cotidiana de las estructuras sociales, políticas y económicas del Imperio Romano. Los objetos encontrados, los historiadores y arqueólogos han podido reconstruir muchos aspectos de la civilización romana que de otro modo quedarían ocultos. Ejemplo de eso es la arquitectura romana, la escultura romana, las inscripciones y textos escritos son fuente de información directa del mundo romano. Por otro lado, las herramientas y utensilios cotidianos como monedas, cerámicas, vajillas, ánforas, cálices, instrumentos médicos, instrumentos de escritura y tablillas de cera son elementos que evidencian la arqueología del mundo romano. La evidencia material religiosa es otra fuente importante para entender las creencias y prácticas espirituales de los romanos, que por medio de los templos altares a dioses como Júpiter, Venus, Apolo y Minerva, que han sido excavadas en diversas ciudades del imperio, demuestran la vida religiosa del imperio. Por último, las excavaciones en Pompeyo y Herculano proporcionan una de las fuentes más completas de evidencia material sobre la vida en una ciudad romana. Pero primero hablaremos del colapso de la monarquía. Según la tradición, Roma fue fundada en el 753 a.C. y estuvo gobernada por una serie de reyes hasta el 509, cuando la monarquía fue derrocada y se estableció una república romana. Algunos de los antecedentes de este proceso fueron la tiranía de Tarquinius Superbus, cuyo gobierno estuvo marcado por abusos de poder, el rapto de Lucrecia, una noble romana respetada por Sexto Tarquinio, el hijo de Tarquinius. Este evento encendió el rechazo a la familia real y provocó una rebelión popular. Y la nobleza romana y los plebeyos, cansados de la tiranía de los Tarquinios, se unieron para derrocar al rey, para establecer las instituciones republicanas. Después de la expulsión de Tarquinio, Roma abandonó la monarquía y estableció un nuevo sistema de gobierno basado en una república. Este nuevo régimen implicó la creación de cónsules, altos magistrados electos anualmente, que compartían el poder y tenían el control más equilibrado. Instituciones que equilibrarían el poder entre varias ramas y garantizaban la partición tanto de las élites, los patricios, como de las clases bajas, los plebeyos, en la vida política. El Senado era la institución política más importante de la República Romana y estaba compuesto principalmente de patricios, es decir, miembros de las familias aristócratas. En sus primeras etapas los senadores eran designados por cónsules, pero más tarde también podían ser nombrados vitaliciamente. Magistrados de menores funciones específicas, entre ellos están el pretor, el cuestor, el edil, el censor y los tribunos de la plebe. Y las luchas de poder fueron determinantes en la historia de la República Romana. Las disputas entre patricios y plebeyos, las guerras civiles, las crisis sociales y económicas y la ambición desmesurada de varios líderes militares crearon un ambiente inestable que eventualmente derrumbó las instituciones republicanas. Dentro de las contiendas más importantes están la lucha entre patricios y plebeyos, las guerras civiles entre facciones políticas, la Segunda Guerra Civil que enfrentó a Julio César, el líder popular, el comandante militar, contra el Senado y su principal líder, Pompeyo Magno. La guerra civil entre César y sus asesinos. Las guerras fueron fundamentales para el ascenso y consolidación de Roma como una de las civilizaciones más poderosas de la historia antigua. La expansión inicial, las guerras sámitas, las guerras púnicas, las guerras macedónicas, las guerras de las Galias, la expansión hacia Oriente y la expansión territorial de Roma fue el resultado de una serie de guerras, alianzas estratégicas y políticas y militares que permitieron a Roma pasar de una pequeña ciudad-estado en Italia a convertirse en una principal potencia del mundo antiguo. La justicia fue un proceso crucial que permitió a la civilización romana consolidarse como una de las más influyentes en la historia del derecho. La legislación romana evolucionó desde un sistema basado en costumbres hasta el cuerpo legal complejo que influyó en los sistemas jurídicos de muchos países modernos, postulados importantes que forjaron las bases de la justicia occidental, en los que se encuentran normas de propiedad, deudas, derechos familiares, etc., junto a una estructura jerarquizada de representantes ejecutores de la ley y la justicia, como magistrados, cónsules, ediles y pretores, al servicio del Senado y el imperio. Daban soporte al sistema legislativo y judicial, del cual se dará origen a los reglamentos que aún nos rigen. Bueno, mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy.
Espero que los temas del día hayan sido de mucha utilidad en los procesos de aprendizaje de cada uno. Gracias por su atención y hasta la próxima.